Bueno, el siguiente ponente es el doctor Vicente Estrada. No necesita mucha presentación, pero para aquellos que aún, los poquitos que no lo conozcáis, el doctor Estrada trabaja en el Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid. Es el jefe del grupo de investigación sobre infecciones y VIH del Instituto de Investigación de su centro y de Ciberinfect. Y nos va a hablar hoy, comentar los detalles del estudio REPRIV que todos ya habréis oído hablar estos últimos días. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Enrique. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo voy a haceros algunos comentarios en relación con este trabajo que es enormemente importante, como sabéis todos. Quería también agradecer la oportunidad de que Esteban Martínez, que ha sido el coordinador de este estudio en España, pudiera llevarlo a cabo y que haya salido bien. Bueno, el estudio REPRIEVE, como todos sabéis, es un estudio de los que los americanos llaman seminal, de tal forma que, bueno, es un estudio que, en resumen, podríamos decir que en pacientes, personas que viven con VIH, que están en tratamiento antirretroviral, el hecho de darles pitavastatina frente a placebo reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, definido como una variable compuesta por muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, ictus, accidente isquemiotransitorio, isquemia arterial periférica o muerte de causa indeterminada. Pues es un estudio, como os digo, muy importante, que aleatorizó a 7.700 personas en todo el mundo. Otra de las ventajas que tiene este estudio es su diversidad en la representación de los pacientes incluidos. Entonces, aleatorizó a 7.700 personas a recibir pitavastatina o placebo, y había múltiples endpoints secundarios que luego podremos desmenuzar un poco por encima. La población incluida es una población en general de países con un buen nivel per cápita, con una edad media de 50 años, en su mayoría varones, sobre todo de raza negra, que se encontraban en tratamiento antirretroviral, como os digo. Un 87% de los pacientes tenían carga viral indetectable, con unos CD4, en su mayoría con más de 500 CD4 y un NADIR inferior a 200 en el 48% de los casos. El estudio REPRIEVE, como sabéis, utilizó una escala de determinación del riesgo, que es la escala ASCVD, que luego comentaremos, de tal forma que los pacientes tenían que tener un riesgo cardiovascular estimado por esta escala intermedio o bajo, ¿no? De tal forma que la puntuación tenía que ser, bueno, la media es 4,5 puntos, como luego veremos más tarde, es decir, el riesgo estimado de enfermedad cardiovascular por esta escala era del 4,5%, y veis que la mayoría de los pacientes se encontraban en un riesgo bajo, ¿no? Entre el 0 y 2,5% de los casos, unos números muy parecidos a riesgo cardiovascular en general bajo. Los pacientes, como os digo, tenían que estar en tratamiento antirretroviral en los últimos 180 días, tenían que tener más de 100 CD4 y luego había algunas variaciones en función de que tuvieran un colesterol basal por debajo, o sea, el colesterol basal debía ser por debajo de LDL por debajo de 190, y en aquellos pacientes que tuvieran un riesgo intermedio tirando hacia alto, el colesterol LDL tenía que ser por debajo de 160, y también excluía a los pacientes con triglicéridos por encima de 500, y el filtrado glomerular debía ser por encima de 60 mililitros por minuto. La escala que utilizó el estudio es el ASCVD, que es una escala que se puede utilizar en la consulta, que incluye la edad de los pacientes, el sexo, la raza, la presión arterial, el colesterol y sus fracciones, si el paciente es diabético o no, si es fumador y si no lo es, desde cuándo lo dejó, si está tomando tratamiento para la hipertensión, si toma una estatina, que en este caso no, claro, o si estaba en tratamiento con aspirina, de tal forma que esta escala define cuatro posibles resultados, que es bajo riesgo, cuando la estimación es de por debajo del 5%, un riesgo intermedio entre el 5 y el 7,4%, intermedio entre el 7 y el 20% y alto por encima del 20%. Y entonces los resultados, el objetivo principal es el primer evento cardiovascular mayor, y como veis, pitavastatina reduce en un 35% el riesgo relativo de sufrir un evento cardiovascular, y esto es de suficiente entidad. El estudio estaba planeado para más tiempo, pero el comité, el DSMB, lo paró porque consideraba que las diferencias entre el placebo
y la pitavastatina eran de suficiente relevancia como para no exponer al riesgo de tomar placebo a los pacientes incluidos en este estudio. Este objetivo principal se verifica en diferentes análisis estadísticos, igual que los endpoints, algunos de los endpoints secundarios. Como veis, en todos los casos la pitavastatina ofrece un resultado consistente incluyendo diferentes niveles de LDL, la edad, el sexo, la raza, la región geográfica, los CD4 y la duración del tratamiento antirretroviral. Los pacientes que fueron asignados a pitavastatina tuvieron una reducción del LDL colesterol del 30%, de tal forma que al final del estudio tenían un valor medio de alrededor de 100 de LDL colesterol. Este efecto, como os digo, se mantiene ajustado por diferentes factores que pueden influir en su aparición, como por ejemplo la edad o factores de riesgo tradicionales. O sea, son resultados consistentes. Y si analizamos qué es lo que pasa en los pacientes que recibieron placebo, que es la gráfica de la izquierda, veis que los pacientes que fueron asignados a placebo tenían un riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular que estaba relacionado con el riesgo cardiovascular basal del que partían, de tal forma que los pacientes con un riesgo cardiovascular, por ejemplo, inferior al 2,5%, tenían menos riesgo que los que estaban por encima del 10%, lo cual es lógico, por otra parte. De tal manera que esta reducción del riesgo que se obtiene con la pitavastatina nos permite definir un concepto que se conoce desde la época de la medicina basada en la evidencia, que hace ya muchos años de esto, de tal forma que se estima que en el global del estudio, es decir, habría que tratar aproximadamente 106 pacientes para conseguir reducir un evento cardiovascular mayor. Eso en el global del estudio pueden parecer un número quizá demasiado alto. Este número va disminuyendo en función del riesgo cardiovascular basal, de tal manera que cuando un paciente tiene un riesgo basal por encima del 10%, el número necesario de tratar es muy inferior que en el global, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones nos merece este estudio? En primer lugar, ¿el número necesario para tratar es relevante o es muy alto? Es decir, 106 pacientes nos parece mucho o alto, mucho o poco, ¿no? Entonces, en el objetivo principal del global del estudio se consigue una reducción del 35%, bien es verdad que con un intervalo de confianza muy amplio, ¿no?, entre el 10 y el 52%. Sin embargo, como os digo, si el riesgo cardiovascular es alto inicialmente dentro de las limitaciones de la inclusión del estudio, entre el 5 y el 10%, el número necesario para tratar es de 53 pacientes, de tal forma que el intervalo de confianza está entre 23 y 165, y estos resultados se obtienen de una muestra bastante notable, que son 2.995 pacientes que se incluyeron en este grupo. Por tanto, si el riesgo cardiovascular está en el margen elevado, el NNT podríamos decir que es razonable. Por el contrario, si el riesgo es bajo, pues quizá a lo mejor no es tan relevante, y en esos casos se debe valorar el riesgo-beneficio, por ejemplo, frente al riesgo de sufrir mialgias o diabetes, que es un factor de riesgo. El riesgo relativo es una cosa, y otra cosa es el riesgo absoluto. Si vemos el riesgo absoluto, veis que los pacientes que recibieron placebo tuvieron al final del estudio un riesgo de sufrir un evento cardiovascular de un 4,3%. Eso quiere decir que el 95% de los pacientes no tuvieron ningún evento cardiovascular. Por el contrario, en los pacientes tratados con pitavastatina, este número absoluto fue del 2,73%, o sea, hay una reducción más o menos a la mitad, pero el 97% no sufrieron. Realmente partimos de una situación en la que el riesgo cardiovascular es bajo. Luego, por tanto, si la pitavastatina en este escenario es capaz de reducir, incluso con riesgo bajo, el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, yo creo que esto es algo realmente relevante. Si vemos los datos de los pacientes con riesgo estimado entre el 5 y el 10%, veis que hay un 11% de los pacientes que sufrieron un evento, 94% no tuvieron ningún evento, y esto se redujo al 5% en los pacientes tratados con pitavastatina, lo cual quiere decir que un 88% no lo tuvieron. Esto es importante tenerlo en cuenta porque partimos de una situación de un riesgo no muy alto. El número necesario para tratar es un concepto que os digo que se deriva desde el principio de
de la medicina basada en la evidencia y considera el riesgo absoluto en ausencia de tratamiento, que es lo que hemos visto en el grupo placebo, en las gráficas anteriores, la reducción del riesgo relativo, y esto nos permite hacer una línea que calcula con un normograma cuál es el número necesario para tratar. Es algo subjetivo en el sentido de decir, ¿cuántos pacientes es necesario tratar? 100 nos parece mucho, 200 es muchísimo, 5. Esto es algo que no hay un número mágico para decir, hay que considerar desde luego los intervalos de confianza, cuánto sea de agrupada la respuesta, hay que considerar cuál es el comparador, cuál es el tiempo de seguimiento. El estudio está limitado porque, aunque el seguimiento fue de 5 años, estaba programado para más tiempo. Y eso reduce a lo mejor el efecto de la intervención. ¿Cuál es el riesgo basal? En este caso el riesgo es bajo. ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál es el objetivo principal? La prevención de un evento cardiovascular mayor, que son palabras mayores, ¿no? Por ejemplo, unos ejemplos de cuál es el número necesario para tratar con otras intervenciones. Por ejemplo, en pacientes que han tenido un infarto de miocardio, esto es un estudio muy antiguo, el estudio ISI, un estudio italiano de la prevención de la recidiva de un infarto de miocardio, veis que la administración de captopril solo, un IECA, para prevenir el infarto de miocardio, que esto es una cosa que ya está en los libros de medicina, el número necesario es de 111, que es una cifra relativamente alta. Otros ejemplos en otras áreas de la patología. Por ejemplo, hay algunas intervenciones médicas en las que el número necesario para tratar es muy bajo. Por ejemplo, en la migraña, una dosis de sumatriptán necesitas 2 pacientes para mejorar el dolor de cabeza a las 2 horas. Pero en la prevención es distinto. Por ejemplo, en pacientes pacientes diabéticos, hipertensos, en los que queremos prevenir una muerte relacionada con la diabetes, basta con tratar a 15 pacientes. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, queremos prevenir con enalapril, que es un fármaco, como sabéis, estándar para el tratamiento de esta enfermedad. Para prevenir una muerte de causa vascular necesitamos 100 pacientes. O sea, esto es algo complicado. Por ejemplo, en la prevención con estatinas en población general, esto es una página que existe, se llama de NNT. Veis que para la prevención sin conocer el riesgo cardiovascular de base, se estima que hay 104 pacientes que deberían recibir tratamiento para prevenir un evento cardiovascular, un infarto de miocardio, y 154 de un ictus con el número necesario para dañar. Veis que los datos del Reprieve son más bajos que estos de los que se obtienen en población general. El estudio Júpiter es un estudio también seminal de la importancia de la inflamación en la génesis de la enfermedad cardiovascular en personas con enfermedad cardiovascular. Y veis que cuando se administra rosuvastatina en pacientes que tienen PCR por encima de un nivel, por encima de 2 miligramos, que tienen un LDL bajo, basta con tratar durante 20 pacientes durante 5 años para prevenir un evento cardiovascular. Los números son variables. Por ejemplo, el hecho de tratar con beta bloqueantes la hipertensión para prevenir un evento cardiovascular o un ictus es de 140. Es decir, esto es algo que realmente no nos... Luego hablaremos, si os parece, si da tiempo para el debate, sobre la utilidad del número necesario para tratar, pero yo creo que el concepto realmente es decir, que dentro del global del estudio Reprieve hay algunos pacientes que se benefician más que otros. ¿Cuánto daño hacemos? ¿Cuánto riesgo hay de diabetes y de mialgias? Pues efectivamente los pacientes tratados con pitavastatina tienen una mayor incidencia de diabetes que el placebo, y esto es algo que se debe tener en cuenta. Y también un mayor riesgo de mialgias, aunque las estatinas se toleran bien y hay una proporción inferior a un 1% de los pacientes que tienen mialgias, esto puede ser un problema para algunos pacientes. En relación con el riesgo de diabetes, fijaros, hay más riesgo con pitavastatina que con placebo para el desarrollo de diabetes, pero usando datos de población americana no es muy diferente el riesgo que se tiene de diabetes a esa edad que el que se obtiene, que el que se hace con pitavastatina, ¿no? Lo cual, de alguna forma, reduce también esa preocupación. Una segunda pregunta que nos podríamos hacer también es decir, bien, esto se ha hecho con pitavastatina. La pitavastatina sabéis que se ha usado porque es una estatina que no interacciona con ningún antirretroviral. Es un fármaco relativamente caro. Esto es extrapolable a otras estatinas. Por ejemplo, la pitavastatina a dosis de 4 miligramos, que es la dosis que se utilizó en el Reprieve, frente a atorvastatina de 20 miligramos, tiene el mismo efecto desde el punto de vista del control del LDL con respecto a simvastatina de 40 miligramos, que no la usamos mucho, pero
Veis que la pitavastatina y la simvastatina, pitavastatina 4 frente a simvastatina 40 tiene un efecto similar, lo cual quiere decir que probablemente sea lo mismo. Rosuvastatina y atorvastatina, por cierto, tienen la misma eficacia desde el punto de vista del control de la incidencia de eventos cardiovasculares. Número necesario para tratar, otras estatinas. Este estudio ha utilizado el ASCVD, que ya os digo es una escala fácil de usar. Y esto del tema de las escalas de riesgo cardiovascular es un tema controvertido. Hay gente que opina que el Framingham es mejor que el DAD o que el ASCVD, pero no hay ninguna que tenga el valor añadido de estar validada por un ensayo clínico. Entonces, ¿por qué no usamos el ASCVD? De hecho, la población incluida en nuestro estudio, en el estudio REPRIEVE, está en parte, es nuestra población. España participó de forma significativa en este estudio. Yo sugiero que deberíamos utilizar el ASCVD porque está validado en un ensayo clínico. Todas las escalas de riesgo cardiovascular, como ha comentado la doctora Masía antes, todas infraestiman el riesgo cardiovascular. ¿Veis? El ASCVD, en un estudio que se comparó en personas con VIH, infraestima lo mismo que infraestima el Framingham o infraestima otra escala. Con lo cual, yo creo que a lo mejor el ASCVD es una escala que deberíamos pasar a utilizar en nuestra práctica clínica. ¿El efecto de la pitavastatina sobre la prevención del riesgo está relacionada con su efecto sobre el LDL o tiene algún otro efecto que no está relacionado con LDL? Esta es una gráfica, una diapositiva tradicional que ha establecido el concepto de cuanto más bajo, mejor. Cuanto más bajo sea el LDL colesterol, mayor es el riesgo de reducción del riesgo cardiovascular. Luego, por tanto, el LDL parece que es el enemigo a batir. Bien, es verdad que hay ensayos en los que el LDL no se toca, como por ejemplo en el CANTOS, un estudio con un inhibidor de la interleuquina 1, o con el COLCOT, que es un ensayo con colchicina, en la que no hay influencia sobre el LDL colesterol y hay una reducción del riesgo cardiovascular ajena al LDL colesterol. Esto probablemente no sea igual en todos los territorios vasculares. Por ejemplo, en la prevención del accidente cerebrovascular, da la impresión de que lo que importa es bajar el colesterol a fondo. Esto es un metaanálisis en los que veis que cuando solamente hay prevención del riesgo de un ictus en aquellos pacientes en los que se consigue reducción del LDL colesterol. Pero los autores del REPRIEVE consideran que el efecto beneficioso sobre esa reducción del 35% es más de la que se podría predecir por esta gráfica que hemos enseñado antes, ¿no? O sea, que hay algo más allá, es decir, que hay más efecto del que se podría esperar. ¿Será la inflamación? Sabemos que la inflamación es un factor muy relevante en la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, esto es un ensayo de prevención secundaria en las que se analiza cuál es la muerte cardiovascular en función de cuál sea el nivel de proteína C reactiva ultrasensible por debajo de 2 miligramos. Entonces, en los pacientes que tenían una PCR baja, independientemente de que tuvieran el LDL muy bajo o no tan bajo, se conseguía efecto preventivo, mientras que en aquellos pacientes en los que no se conseguía reducción de la inflamación o que no tenían reducción de la inflamación, no daba igual tener el colesterol bajo o alto. El paradigma de este concepto es el estudio Júpiter, en el que a los pacientes se les administraba rosuvastatina. Es un estudio que incluyó 17.000 pacientes con LDL normal y PCR un poco alta. Veis que el hecho de dar rosuvastatina reduce de forma muy significativa el riesgo cardiovascular. Por tanto, la inflamación está claro que debe jugar algún papel. Ya la guinda que ha confirmado este dato es el ensayo con canakinumab, el estudio CANTOS, en los que administrando un inhibidor, la interleuquina 1, solamente atacando el objetivo de la inflamación, se reduce el riesgo de eventos con respecto a placebo. O sea que la inflamación influye y además, en función de cuánto bajemos la inflamación, cuánto bajemos los niveles de interleuquina 6 en el ensayo CANTOS, hay más efecto sobre el riesgo cardiovascular. ¿Por qué hacen las estatinas estos? Hay un concepto que se ha generalizado desde hace años, los efectos pleiotrópicos, que están argumentados con datos de laboratorio, estabilizan la placa de ateroma, inhiben factores de transcripción proinflamatorios, reducen un poco el balance TH17-T reguladoras y además reducen la producción de moléculas de adhesión. De tal forma que en la prevención de la enfermedad cardiovascular en nuestros pacientes, obviamente el LDL es muy importante,
Pero también deberíamos considerar bajar la inflamación. Desde luego, lo que tenemos más a mano es el tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral obviamente no puede faltar, y hay algunos datos del ensayo REPRIVE que todavía no se han analizado. Tiene muchas facetas el estudio en los pacientes que no tenían carga viral indetectable. Sabemos que las estatinas pueden bajar un poco la inflamación, el canakinumab, la inhibición del PCSK9 también son fármacos muy potentes que bajan la inflamación, la colchicina también ha demostrado que a dosis bajas en prevención secundaria influye, hay otros fármacos que no tienen ninguna influencia y hay posibles áreas de futuro en las que puede influirse la inflamación y por tanto reducir el riesgo cardiovascular. El estudio REPRIVE, finalmente ya termino, es un pedazo de ensayo, en el sentido de que un ensayo mundial, muchísimos pacientes, un esfuerzo de coordinación extraordinario que ha generado ya 34 publicaciones, prácticamente habiéndose publicado los resultados hace un mes y habiéndolo parado el DSMB, y que además ha generado hasta ahora multitud de publicaciones, lo cual quiere decir que es importante, y además hay muchos estudios mecanísticos que están en marcha que probablemente dentro de poco tiempo sepamos. En conclusión, este estudio ha demostrado que en personas con riesgo bajo intermedio, la pitavastatina previene los eventos en comparación con placebo. Por tanto, es razonable recomendar estatinas a estas personas. Se supone que los pacientes con riesgo por encima de intermedio ya deberían estar tomándolo. Cuanto más tengas de riesgo cardiovascular, más eficacia preventiva. Es posible que esto esté relacionado con un efecto antiinflamatorio y mi sugerencia es que la escala ASE-CVD podría utilizarse para la predicción del riesgo y la valoración de tratamiento con estatinas. Muchas gracias.